Amén. Y aquí está el pastor Santo Pen desde mi hogar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que bendiciones para todas y todos en el nombre del Señor. Listo para participar y tomar notas. Quiero recomendarles ese libro. Es un poquito carito, pero por si alguna vez en la vida usted tiene algunos miles de dólares, digo de dólares, no de pesos, que quiera invertir en un buen libro hablándole de Jesús. Este libro se llama Jesús a través de los ojos del Medio Oriente. Jesús a través de los ojos del Medio Oriente. Se los recomiendo. Se consigue poco ahora. He tratado de buscarlo en diferentes librerías cibernéticas y casi no lo hay, pero de vez en cuando ellos lo ponen. Es un libro que habla acerca de Jesús, no con la visión de América, sino con la visión del Medio Oriente. Hay algunos de los conceptos que voy a compartir con ustedes que lo aprendí de este libro. También hay el mismo escritor que es Kenneth E. Bailey. Él escribió acerca de la vida del apóstol Pablo, también, pero a través de los ojos del Medio Oriente. Así mismo se llama Pablo a través de los ojos del Medio Oriente y enseña mucho de la cultura oriental en cuanto al liderazgo de Jesús y al liderazgo de Pablo. Así que si alguna vez usted quiere darse un buen regalo, pues se lo recomiendo. Póngalo ahí para tirarle una Este foto. libro. Amén. Yo le voy a, lo que voy a hacer es que le voy a mandar la foto por el chat, porque quizás por aquí no se vea tan directo, pero ya mismo se lo voy a poner en el WhatsApp para que lo puedan ver. Eh, Estaba tratando de ver si también estaba en PDF para bajarlo, pero no lo tienen en PDF que se pueda bajar a lo electrónico. Pero es un libro que se lo recomiendo, de verdad que sí. Todo estudiante de la palabra de Dios que quiera, ¿verdad? Conseguir un poquito más de conocimiento, puede La hermana obtener ese libro. Matilde, la hermana Matilde Vázquez está haciendo un sonidito al micrófono. Oh, Matilde Vázquez. Ah, gracias, hermana Matilde. Muy bien. Entonces, eh, en la noche de hoy, lo que vamos a tratar, aspectos de la vida de Jesús. Eh, no pretendemos eh, espiritualizar a Jesús en esta ocasión. No lo queremos ver en su área como Dios. Eh, la iglesia cristiana evangélica ha propuesto, ¿verdad?, que Jesús ha sido revelado como 100% hombre, 100% Dios. Hay algunas discusiones teológicas en cuanto a este aspecto, pero esas discusiones teológicas las vamos a tener cuando estemos tratando en, en el punto de la teología, cuando estemos tratando el tema de Jesús, el Jesús teológico. Pero aquí queremos establecer una línea de pensamiento en cuanto a ese Jesús histórico, Jesús en su humanidad, cómo fue, eh, cuáles aspectos de Jesús debemos tomar en cuenta
partiendo de que es un niño que nace en tierras del Medio Oriente, tomando en cuenta que es un niño que nace en el seno de una familia judía, y podemos entonces contemplar algunos puntos importantes que podríamos considerar relevantes para tener una información por lo menos adecuada acerca de Jesús. El, el primer aspecto que queremos tocar es acerca del nacimiento de Jesús. Todo ser humano, pues, primero inicia con su nacimiento. Pero vamos primero a contemplar en esa misma línea de su nacimiento su genealogía, en qué consistió y por qué era importante conocer acerca de su genealogía. Solamente dos de los evangelios hablan acerca de la genealogía de Jesús, y también tomar en cuenta en este aspecto, porque para hablar de la genealogía debemos tomar en cuenta los instrumentos humanos que el Señor usó para ser los representantes en la tierra de la humanidad de Jesús. En este sentido, estamos hablando de José y estamos hablando de María. Pregunto, recuérdense que le dije que esta clase va a ser interactiva. Voy a estar preguntando, ustedes contestando y recibiendo sus comentarios. Me gustaría que todos puedan participar. Aquí nadie sabe más que nadie. Y ustedes, muchos de ustedes tienen muchos años en el Evangelio sirviendo al Señor, y algún tipo de conocimiento de lo que vamos a hablar hoy usted tiene. Y eso es lo que queremos compartir. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntar en esta noche es si usted sabe en qué consiste la genealogía de una persona. Mano Prado. Hermano Prado. Tu micrófono está apagado, manito. Ok, ahora La sí. genealogía de una persona Ajá. sí responde a su descendencia de género. Muy Por bien. ejemplo, yo creo que ahí se resume eso, la descendencia de género. Es su árbol genealógico. ¿Cómo es? Esa palabra me traba la lengua. Genealógico, está bien. Sí, Genealógico, sí, sí, que está en una forma ascendente y descendente. correcto. Sí, Ascendente tiene que ver a nuestros ancestros, nuestro perfecto, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y por ahí María se va. Tiene que ver de nuestro árbol familiar. Entonces, perfecto. el pueblo judío, de hecho, cuando usted va al médico, cuando usted va al doctor, antes de que el doctor le pregunte dónde le duele, él tiene una pequeña conversación con usted. O por lo menos aquí te ve primero un asistente a médico. Ese asistente a médico te toma la presión, te toma a ver si tú tienes fiebre,
conversa contigo, que tu mamá, que tu papá, que si están vivos, que de qué murieron, que si alguien en tu familia sufre depresión, si alguien en tu familia es diabético. O sea, ellos están tratando, antes de tratar tu enfermedad, antes de tratar tu dolor, de conocer tú un poquito de tu árbol genealógico. De hecho, hubo una discusión científica aquí hace unos años atrás, donde se podía conocer cuál era el preclive a al tiempo de duración de una persona. Ellos habían estudiado tomando los genes, haciendo con el ADN, ellos podían determinar eh, qué tipo de enfermedad podía atacarte en el futuro, tomando en cuenta eso, el árbol genético que tenemos en nuestros genes. Y esto lo tomaban los seguros de vida, lo tomaban muy en cuenta. Y entonces a partir de ahí, pues ellos podían darle diferente ofrecimiento a los clientes. Es decir, que la genealogía es algo importante. Quizás nosotros en nuestro tiempo no lo tomamos muy en cuenta de manera así simple, pero en la antigüedad era altamente eh, considerado, básicamente en el pueblo judío. Esto le daba a ellos ciertos tipos de derecho, ¿verdad? Por pertenecer a cierta casta, a cierta tribu. Recordamos que el Señor escogió a los levitas para no tener herencia de tierra, sino que las demás tribus pues debían sostener a la tribu de los levitas, ya que fueron escogidos para encargarse del cuidado del tabernáculo en su principio, luego en su cuidado a lo que se llamó el templo. Y dentro de los levitas, pues se seleccionó a la familia de Aarón para que fueran los responsables del sacerdocio, ¿verdad? Y a cada una de las tribus, pues se le fue dando una, una responsabilidad y al mismo tiempo una bendición. Lo que quiero llamar la atención de que la genealogía era importante. De hecho, los profetas habían hablado de que el Mesías venía de cierto linaje, ¿verdad? Como iba a venir de la línea davídica, eh, venía de la tribu de Judá, ¿verdad? Y de la familia de David. Entonces, el Mesías debía cumplir con estos requisitos. Por eso tenemos, eh, podríamos decir, dos o tres genealogías en la escritura, en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Hay una línea que habla de la ascendencia por María y otra por José. La que Mateo nos revela tiene algunas particularidades muy importantes. La que Mateo nos revela, nos habla, un punto extraordinario, es que nos habla de cuatro mujeres en Mateo, cuatro mujeres. Regularmente las mujeres no eran tomadas en cuenta para las genealogías, pero en la de Jesús aparecen cuatro mujeres y yo digo
que 4 mujeres. En primer lugar, habla de Ruth. Y sabemos que Ruth era una mujer moabita, que fue la abuela de David, ya que se casó en su redención con Boz. Y Boz pues tuvo al papá de David y de esa descendencia davídica. Pero Ruth era una moabita. Pero no solo está Ruth, también está Rahab, que era aquella prostituta que estuvo ayudando a los espías del pueblo de Israel cuando fueron enviados por Josué para conquistar la ciudad de Jericó y ellos, ¿verdad? Pues fueron ayudados por esta mujer y esta mujer entendió que Dios le había entregado la ciudad y ella recibió una promesa de que su casa no iba a ser destruida y más adelante pues ella se casa con un líder del pueblo de Israel, miembro también de la tribu de Judá. Y su descendencia también formó parte de la ascendencia de Jesús. Luego está esta sí era hebrea, pero no se menciona ni siquiera su nombre. Solamente se menciona eh, la mujer de Urías Eteo, la mujer de Urías Eteo. Estamos hablando de Betsabé, aquella mujer que David se acostó con ella guiado por su pasión y pecó, y pecó. Y cuarto está pues María. Fíjese que qué lindo es ver que aunque aparecen 4 mujeres que dentro del punto de vista de los judíos no hubieran calificado, porque no eran quizás de una reputación muy agradable. Estamos hablando de Ruth, una moabita, Raad, una prostituta, digamos así, porque ya le han puesto ese nombre a la pobre, y también pues Betsabé, la mujer que hizo pecar al rey David. Pero aunque fue rechazada, estas mujeres quizá en cierto aspecto por los hombres, fueron redimidas por el Señor. Y aquí, aún en su ascendencia, en su árbol genealógico, está el Señor no solo redimiendo a un pueblo hebreo, sino que también estaba redimiendo a todo el pueblo gentil. Y ahí esa es una, ¿verdad? Señal, o sea, es una muestra de lo que Dios estaba tratando de mostrar a la humanidad a través de Jesús. También tenemos entonces la relación de José y María. Dice que estaban desposados, desposados. ¿Alguno de ustedes pudiera decirme en qué consistía el desposorio? ¿Qué significaba que una pareja estuviera desposada? Vamos a ver. Vi la mano Pastor, del hermano Prado, pero quiero darle oportunidad a otro, a ver que te tengo ahí para rebotar. Ok, tengo a Celestina Vázquez y a Miguelina Sánchez. Pastor, si no, ¿me escucha? Sí, claro, claro y fuerte. Si no estoy equivocada, en ese tiempo, eh, después que ellos se casaban, había un tiempo que ellos no estaban, ¿cómo le explico? O sea, no estaban juntos. Aún estando casados, un ejemplo, nosotros
Hoy en día nos casamos, de una vez tenemos relaciones y así sucesivamente, de una vez vivimos juntos, pero en ese tiempo no pasaba así. Se casaban, pero tenían un lazo de tiempo para volverse a juntar. Y por eso le decía que estaban entre, ¿cómo fue la palabra que usted dijo? Desposado. Desposados. Muy bien. Desposados. Muy bien. Gracias, mi hermana Celestina. Vamos a nuestra hermana Miguelina Sí, Sánchez. por mismo, primero tenemos que recordar que antes de estar desposados, ellos estaban comprometidos para casarse. Y entonces ya aquí cuando sucede lo de Jesús, fue que se me turbó, el varón se turbó. Cualquiera se turba. El varón se turbó en gran manera hasta que recibió la revelación del Espíritu Santo, donde le habló y le dijo cuál era el propósito de ese embarazo y que no temiera, porque lo que había en María era obra del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Rafael Tavera de este lado. Antes de Rafael Tavera había Lucía García que me levantó la mano. Amén, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones. Desposado también se refería cuando estaban comprometidos para matrimonio, para casarse. Muy bien, muy bien. Y por último, Rafael, que ya tengo, en todo lo que dijeron, ya tengo el concepto que queremos tocar. Exacto, que en la Biblia el desposorio era un compromiso matrimonial formal y legalmente vinculante, considerado la primera etapa del matrimonio en la que la pareja no convivía simbólicamente. También se refiere a la relación de compromiso espiritual entre Dios y su pueblo, como se ve en la alianza de Dios con Israel. Déjemelo ahí, déjemelo ahí, déjemelo ahí. Gracias. Excelente. Muy bien. Todos los que han participado tienen la idea. Ahora vamos a organizar esa idea. Exactamente como nuestro hermano Rafael y algunos de ustedes también han tocado, el desposorio consistía en el compromiso. Dos personas se comprometían a casarse y lo que pasa es que ese compromiso se veía como el matrimonio mismo. Ya después que había ese compromiso, ese desposorio, se le daba de 6 meses a un año para que el esposo pues preparara el lugar y dejara todo listo, ¿verdad? Para ellos iniciar su vida de casado. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que José y María estaban desposados, significa que ya estaban comprometidos para casarse y esto consistía como el matrimonio mismo. Ya ese compromiso, ¿verdad? Era difícil de romper y vemos también, como dijera nuestra hermana Miguelina, que en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso es que queda María embarazada, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Cómo José quiere revelar humanamente hablando, porque nosotros estamos mirando la película completa, pero humanamente hablando, cualquiera corre, ese muchacho no es mío, esa mujer recibe el ángel Gabriel, le habla y le dice lo que va a pasar y como señal ella se desaparece y se va para donde Elizabeth. Por 3 meses, un tiempo está allá donde Elizabeth. Se va para el monte y del monte viene con su barriguita y José ve la barriguita y José dice, bueno, como yo la amo y no quiero desinfamarla, porque eso se consideraba como adulterio.
porque ya ella tenía un compromiso, ya ella estaba marcada para casarse. Y él, queriendo librar a María de lo que le podría venir como consecuencia de la ley, entonces quiso dejarla en secreto. Y ahí es donde el, 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 el ángel pues también se le aparece a José y le habla de que lo que María está cargando es del Espíritu Santo y que tiene un propósito para la salvación de la humanidad. Y José humildemente acepta el reto, acepta el reto. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista humano, como hombre, ¿verdad? Fue un poco difícil, duro, gracias a Dios por la intervención divina que hubo en el momento. Y entonces el proyecto de Dios continúa. El proyecto de Dios continúa y ahora María está embarazada. Se piensa que María era una adolescente. Hay algunos que han dado que es probable que todavía no haya visto ni su primera menstruación. Ella preguntó, ¿y cómo será esto? Algunos estudiosos, la Biblia no lo dice, pero algunos estudiosos le dan una edad de 13 a 14 años a María. En aquellos tiempos se seleccionaban los matrimonios temprano. La vida era corta, no se duraba mucho. eh, los hombres morían más rápido que las mujeres. Por eso una gran cantidad de viudas había por lo pesado del trabajo, la, eh, las guerras, que las revueltas que se armaban y un sinnúmero de cosas que sucedían en ese tiempo, que la vida en Medio Oriente era corta a lo que nosotros hacemos un paralelismo de cómo era la vida en el Antiguo Testamento antes de entrar esas temporadas de guerra, que vemos que la gente duraba 700, 800 años. Cuando comienza la temporada de guerra, que comienzan a desarrollarse los pueblos y a conquistarse, pues los hombres duraban menos, por lo que ya le explico, y también lo pesado del trabajo, tanto de la agricultura como la ganadería, y también los que tenían que construir, trabajo de construcción en los diferentes imperios. Entonces, ese punto importante tomarlo en cuenta también. Entonces, ya que todo se arregló, José se tranquilizó, aceptó a su muchacha, llegan a Belén. Pregunta, ¿por qué llegan a Belén? Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2 en sus Biblias. Lucas 2, ¿qué? Lucas 2 del 1 al 6 o del 1 Del al 7. 41 al 52. Lo leo. Sí, por favor. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto el César
que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien, perfecto. Gracias, amado, por esa lectura. Acabamos de leer Lucas capítulo 2, del 1 al, al 7, ¿verdad? Ahí habla acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuáles aspectos vamos a tocar aquí? Y quiero avanzar para que la noche no alcance. Aquí hay algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Cuando habla de los nombres de los gobernantes, eso es para que nos ubiquemos en una fecha, en un tiempo, ¿verdad? Entonces ya nos están diciendo quien está gobernando es Augusto César. Ese era el emperador del Imperio Romano, quien da un edicto donde se promulga que todos deben ir a su lugar de nacimiento o para ser empadronados. Entonces dice que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. Significa esto que José vivía en Galilea, pero al ser de Belén, pues tuvo que subir de Galilea hasta Belén, que era la ciudad de David. En otras palabras, él tuvo que cubrir la ruta desde Nazaret, en la parte de Galilea, hasta llegar a Judea y ir a la ciudad de Belén, donde era la casa y la familia de David. ¿Por qué él va allí? Porque él era de la casa y de la familia de David. Imagínense, si él llega a su barrio, llega a su pueblo y dice de quién él es descendiente, ¿cómo humanamente hablando? Yo quiero que usted ponga a pensar en esto. ¿Cómo usted cree que José hubiese sido tratado? Hay alguien que tiene un micrófono abierto, yo creo que está hablando de Mangú. ¿Quién es? El hermano Prado. Ah, ok. Vamos, hermano Prado, ¿tú quieres decirnos algo? Ah, ok. Muy bien. Le repito la idea, les repito la idea. José es descendiente de David y llega a la ciudad de David. ¿Cómo usted cree que José hubiese sido recibido? Es una idea, para que usted tenga una idea. Hello, ¿se fue la luz? Se corta, se corta, se cortó un poco. ¿Me escucharon la idea que quiero transmitirle? No. Amén, amén. Sí, Yo sí. quiero que razonemos un poquito. José llega a su barrio, llegó a su barrio. ¿De quién estamos diciendo que él es hijo de David? Ajá. ¿Quién fue David? El rey
más famoso y el rey más venerado, podríamos decir así, en Israel. A tal grado que hay profecías que dicen por ahí que el Señor lo va a resucitar para que gobierne Israel otra vez. Aleluya. El hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que fue rico, millonario, tuvo dinero. Y José es descendiente de ese hombre. Y llega a su barrio. Yo lo que estoy tratando es de que nosotros podamos pensar, porque nos están diciendo, Lo recibieron con fanfarria, varón. ok, ok, porque la idea que nosotros tenemos es, llegó José con María en un burrito, Ajá. tocando puertas. Ay, ¿quién me puede auxiliar aquí? Ay, ¿quién me puede dar un espacio para yo quedarme aquí? Pero estamos hablando de un descendiente de David, señores. Sí. Aleluya, tú me estoy perdiendo 2, 3. Porque ya estamos acostumbrados a la película católica que nos dieron. Lo No, varón, recibieron, no, no, varón. lo recibieron con fanfarria, varón. Ok, Sabemos Claro. que, perdón, sabemos que al ser descendiente de David, como usted dice, llegó a su barrio, llegó a su tierra, ajá, lo, se entiende que iba a ser recibido, iba a tener el apoyo de su gente, porque su padre era un hombre extremadamente rico, es decir, que él no iba a tener necesidad de nada. perfecto. Ok, vamos ahí, vamos a seguirnos montando ahí en esa línea. Otra idea que tenemos. ¿Qué es la idea que tenemos? Que José y María llegaron de noche. ¿Sí o no? Puede ser, puede ser. Se corta mucho. Tenemos la idea que José y María llegaron de noche a Belén y buscaron dónde quedarse y como no encontraron, le atacaron los dolores a María y María entonces bueno, espérate, otro aspecto, porque es que estamos razonando, estamos analizando aquí. Yo no quiero que nosotros repitamos la historia tal y como la hemos escuchado siempre. ¿Cómo trataban las judías a las embarazadas? ¿Alguien tiene la idea? Les comparto esto. Dar a luz en Israel era una honra. Y más cuando ellos estaban esperando un Mesías. Y las mujeres embarazadas en Israel eran añoñadas, eran cuidadas. Tenemos ejemplos ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? De cómo eran cuidadas esas mujeres, cómo eran atendidas. Y llega María embarazada con el barrigón y va a tocar la puerta y le van a decir, no, aquí no hay chance para ti. Yo lo que quiero es que lo estoy molestando, lo estoy incomodando a ustedes. Sí, Prado. Sí, yo lo que quiero saber es si cuando ella llegó al mesón, ellos se habían identificado como tales, porque ellos vivían en la región de Galilea, en Nazaret. Ok, Y como consecuencia del decreto de Augusto fue que ellos subieron a Belén. muy bien. Entonces, cuando ellos llegaron, debía, debía ser, debía ser, si ellos tenían allí todavía personas que lo identificaban. Permítame poner un ejemplo, aunque tan distante.
Buen punto el tuyo. Una vez yo estuve como 3 años, 4 sin ir a mi pueblo. Y cuando fui, muchos de los muchachos que habían crecido preguntaban, ¿y quién es ese viejito que va ahí? O sea, nadie me conocía. La Sí. mayoría de los muchachos de la juventud no me conocía. Yo no sé si allí estaban identificados María y José, que ellos eran del linaje de David. Porque si eran identificados como descendientes del poderoso David, indudablemente que el mesón, aunque ellos no tuvieran dinero, le iba a decir, entren y preocúpense que después nos arreglamos, hablando en buen dominicano. Correctísimo, Prado. Buen análisis, buen razonamiento. Eso es lo que yo quiero provocar, que podamos razonar en cuanto a este aspecto del nacimiento de Jesús. Miren otro punto. Usted mencionó otra palabra que debemos tomar en cuenta. ¿Qué era el mesón? Para Fortuna, ¿quiere decirnos algo? ¿Qué era el mesón? Como un hostal. Un hostal. Sí. Un hotel de estos que está en los caminos. Obispo, Ajá. algo de lo que también hay que tener en cuenta, la llegada de ellos allá, y que ellos estaban desposados. Y No, en ya ese está, tiempo, No, ella ya, estaba sierva, ya encinta ahí. ya está parida. y había que empadronar. Pero ella llegó allí y lo que hicieron fue, como dice Prado, se pusieron en el mesón. Pero eso era como algo fuera de la casa. Como nosotros hacemos ay, Dios mío, un anexo, algo así. Entonces ahí fue que ellos se recostaron. Ok. O sea, se acomodaron, como dice la Biblia, la palabra, en el establo. Muy bien. Pastor Lamí. Los estoy incomodando, eso me gusta. Vamos a ver, Pastor Lamí. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Amén. Me gustó el análisis que hizo Prado, pero me voy a ir un poquito más lejos. ¿Por qué razón José y María, que ellos estaban seguros, sabían que eran descendientes de David? ¿Por qué no buscaron su familia en ese lugar? Se supone que ellos tenían familia, ¿sí? Los dos, ¿verdad? ¿Por qué no fueron a buscar su familia? ¿Sería que hacía mucho tiempo que habían salido o no se habían criado en Belén? Algo pasó ahí. Lo que dijo la hermana también acerca de que ellos estaban desposados, se estaban comprometidos, pero no se habían casado. Porque se supone que cuando se casan es cuando ya llega se consuma el matrimonio. Entonces, puede también, uno puede pensar también que ellos quizá hubiesen podido tener un poco de miedo de que la gente fuera a juzgarlo también. Y que tuvieron relaciones antes de casarse, Buen o sea, punto. en el periodo de desposario, Buen pienso yo. punto, pastor. Hasta Buen ahí llego. punto. Y había otra situación que era Buen a punto, propósito de Dios. pastor. Gloria a Dios. Priscila y luego el pastor Álvarez. Priscila Chala Fortuna. Estoy por Adelante. aquí. Exacto, yo me iba a ir un poco más por la línea de lo que dice el pastor Lamy. ¿Cuál era el misterio? Usted andaba con su esposa, usted tiene familia, ¿por qué hay que llegar así como en convivo, como sin decir, como dice el hermano Prado, sin identificarse, sin buscar a la familia, así tirado, como ven, vamos a buscar un hotelcito, por ponerlo en palabras nuestras modernas, ¿verdad? Porque era como
decirlo así, era como una casona, el mesón, entiendo yo. Ujú. Pero me intriga porque el misterio. ¿Por qué no llegamos como deberíamos? Por la puerta del frente. Y vamos como por los lados. Y el pastor Lamí tocó un punto muy bueno concerniente a eso. Pastor Álvarez. Gracias, mi hermano. Dios bendiga a usted y a los demás. Amén. Yo entiendo que ya el ángel le había dicho a José que tomara a María como su mujer, Amén. pero también debemos entender que han pasado alrededor de 1000 años y que también han habido varias deportaciones en que realmente la ciudad fue destruida y que no sabemos realmente si hay o no hay familiares en lo que en ese momento se llama Belén de Judea. Gloria a Dios. Pues ya está muy lejos. Pastor, Sí, tremendo punto, Álvarez. Muy bueno. Cabrera de este lado. Luis. Pastor, hemos hablado de todo, de todo, de todo. Ajá. Pero hay un punto muy importante y es Sí. el punto económico. Ujú. Sí, eso estaba, el punto económico, porque acuérdense que incluso en la presentación de Jesús, la ofrenda que ellos presentaron también fue de muy poca, de muy poco valor simbólico, porque es que Jesús, José no tenía dinero. Y Ujú. dentro de todo ese esquema, tenemos que ver el punto profético. El punto profético está excelente. Yo lo estoy tratando de llevar a este punto. Por eso le decía, no vamos a ver al Jesús Cristo. Yo quiero que veamos como una simple familia. Bueno, Así, todos estos puntos que estamos tocando, ve que cuando tú te sientas a analizar el texto y no simplemente consume la lo historia que me han profético. repetido, y yo digo, pero venga acá, mira, yo he aprendido aquí con ustedes hoy todos esos puntos que ha tocado, que por qué no, que si ellos declararon que estaban casados, porque hay un texto que dice que eran desposados, si ellos se sentían avergonzados. Otro punto, si no tenían el dinero suficiente. Wow, aquí han salido demasiados puntos que son importantísimos para tocar y hacer ¿cómo se llama? Un update de la historia, ¿ven? Para nosotros poder tener un razonamiento a lo que el texto nos está enseñando. Amén. Muchas gracias por su participación, mis amados. Hermano Prado. Sí. Varón, es tan difícil separar al Jesús histórico del Jesús teológico. Ajá. Sí, porque realmente, el hecho del nacimiento de Belén es el cumplimiento Profético. de la profecía que está aquí en Miqueas. Ujú. En Miqueas se profetiza que él ha de nacer en Belén. Correcto. Fíjense, entonces vamos a enlazar el asunto. Llega un embarazo a término, como se llama en el lenguaje médico, cuando la mujer está en ese nivel de gestación. Y En gracias esos por tocar meses. ese tema, Prado, porque es probable que ni ellos pensaran ni tomaran en cuenta salir de Nazaret para ir a Belén. Ah, perfecto. Entonces, se produce el edicto de este hombre. Otra cosa que habría que ponderar si ese imperio romano fue tan solo el resultado de una voluntad permisiva o si realmente Dios está usando las facilidades del imperio de esa época para que su hijo naciera en ese
en esas condiciones, dentro de ese marco histórico, y que sirviera a sí mismo a los planes para los cuales ese niño venía. Varón, estoy de acuerdo con O ese sea, es punto. muy difícil. Prado, permiso. ¿Usted Ajá, sabe cómo se llama eso? Dentro de un concepto teológico. Concurrencia de las causas. ajá. Gloria a Dios. Dios va a utilizar toda esa causa como causa secundaria y Dios como causa primaria va a glorificar su nombre para cumplir todo lo que está en la Escritura. Amén. Precisamente, por eso estoy enlazando el asunto, porque todo responde a un plan de Dios. Definitivo. Todo responde a un plan de Dios. El que él naciera humilde tenía un propósito. El que él naciera así. Amén. Aunque sea el mismo propósito que fuera despreciado por los que tenían que despreciarlo y causaron su muerte. Entonces, que si nosotros seguimos todo el engranaje de los acontecimientos, viendo cómo los acontecimientos vienen, esos eventos concatenados así en ese orden, no cabe duda de que la mente de Dios estuvo ahí. Amén. Y es perfecta. Y un punto dos puntos para seguir, mis amados. El Imperio Romano formó parte esencial en el plan de Dios, no solo para el nacimiento, la muerte, la resurrección de Cristo, sino también para la expansión del Evangelio. La iglesia primitiva se movió bajo la estructura del gobierno romano, señores. No nos perdamos ahí. Todos esos caminos, el correo que inventó el Imperio Romano, esas facilidades que ellos tenían, ¿qué le sirvió a Pablo para poderse mover entre los gentiles? La ciudadanía romana, señores. Y más de 100,000 kilómetros de carretera que los gobiernos habían hecho. ¿Me está entendiendo? Entonces, todo eso estaba en el plan de Dios. Es muy importante ese punto para que también nosotros podamos asimilar que hay circunstancias que se dan a nuestro alrededor que a veces pensamos que es el diablo y es Dios alineando todos sus propósitos para que nosotros podamos ser bendecidos y el plan de Él se cumpla en nuestra vida. Debía ser en Belén, estamos claros. Miqueas lo dice. Cuando yo estuve en Israel hace unos años, tenía un guía judío, pero que era de ascendencia argentina. Y bueno, nos hicimos amiguitos, hasta el día de hoy hablamos. Y tuve el atrevimiento, casi me insultó, sí, de preguntarle si él creía en Jesús. Y me dijo, esa pregunta no se le hace a ningún judío. Esa es una falta de respeto. Pero antes de usted irse, yo voy a tomar el atrevimiento de contestarle su pregunta con un documento. Me dijo, no le puedo dar el documento, tírele una foto. Le tiré la foto, la guardo en la memoria de mi tableta. El documento enlista un sinnúmero de profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento concernientes al Mesías. Y él me dijo, muchas de esas profecías que se cumplieron en Jesús ya no se pueden volver a cumplir. Por tal razón, mi estimado Penn me dijo, yo sé quién es Jesús, pero no puedo decirlo aquí. Y una de las profecías
que no se pueden cumplir otra vez es acerca del nacimiento de Jesús y el lugar específico de su nacimiento. Porque en el día de hoy, ningún personaje que nazca en Belén es judío, porque Belén no le pertenece al gobierno de Israel. Le pertenece, ahí están los palestinos. De hecho, usted entra a Belén y cuando sale de Belén tiene que hacer como, ¿cómo se llama? Migración. Y tiene que ser revisado por los soldados de Israel, porque Belén pertenece a otra jurisdicción política, que de hecho recuerdo que yo cometí la indiscreción cuando regresaba de Jordania y me preguntaron, ¿para dónde usted va? Y yo dije, para Belén. Me dijeron, ¿con quién usted anda? Yo ando con un grupo, pues yo fui el primero que entró del grupo. Y a todo el grupo lo detuvieron por mí, porque yo dije que íbamos para Belén. Porque Belén pertenece a los enemigos de Israel, a los enemigos de los judíos. Y un Cristo que nazca, un supuesto Mesías que nazca en Belén, no es judío, es palestino. Y por tal razón no va a ser aceptado por los hebreos. Y él me decía, ya esa profecía se cumplió y Dios permitió que los palestinos lo tengan para que ellos despierten, pero no han despertado, Mr. Payne, no han despertado. En otras palabras, el cumplimiento total de todo lo que se dijo acerca del Mesías se cumplió en Cristo. De hecho, todas las fiestas, todos los holocaustos, todos los sacrificios se cumplieron en él. Y era necesario nacer en Belén. 2 puntos más. 2 puntos más. No sé ni qué hora es, Dios mío. Y solamente vamos por el nacimiento. Qué problema. Miren, hermano, la palabra mesón, recuérdense que estamos hablando de una palabra griega. Recuerde que el texto del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y para la palabra mesón en griego existían 2 términos. El primer término para mesón era catalaima. Catalaima. Y este término no hacía referencia a un mesón comercial. En otras palabras, no hacía referencia a, a un motel, a un hotel, a un lugar de camino donde reposar. Esta palabra hacía referencia a un lugar que habían en las casas de los judíos. Las casas de los judíos habían de un solo cuarto y de 2 cuartos. Las casas de un solo cuarto, en ese cuarto dormían todos, el padre de familia y los hijos. Regularmente se acostaban en el piso, eran pobres, con literas, y se acostaban en líneas en el piso, ¿verdad? Y las otras casas de 2 cuartos, el segundo cuarto, que era usado para las visitas, también recibía el nombre de mesón. Y cuando no había visita, en esa parte del mesón, entraban los animales domésticos, como podían entrar la oveja, podían entrar la vaca, para que no murieran de frío y también para que no fueran robados por un ladrón que se llevara los animales que eran domésticos del hogar. Y
La otra palabra, vi tu mano Josefina, ya te doy la oportunidad. La otra palabra es pan de chollón. Pan de chollón. Esta sí hace referencia a un lugar donde se da un pago para poder reposar. La palabra usada por Lucas, la palabra griega usada por Lucas referente a mesón en cuanto a este capítulo 2 es la primera de catalaima, lo que nos da a entender que el lugar que les sirvió para ellos fue una casa y no un lugar de pago. Ok, otro punto. Josefina, dime, mija, antes de seguir, voy a hablar del protoevangelio ahora. Ok. Josefina. Sí, estoy aquí, pastor, pero como yo Ok, te iba a hablar, no quería retrasar la clase, ok. sino que sentí como un poco de eso de el viaje de ellos, el tiempo que duró, porque escuché que todavía estaban desposados, pero si ella le atacaron los dolores allá y ese viaje duraba como 7 días, nada más, entonces ella tenía la barriga grande. Claro, no, ya ellos, recuérdense que el ángel le dijo, no temas recibirla, lo que significa que José la recibió como su esposa, como su mujer, lo que él no tuvo relaciones con ella hasta Sí. después de. O sea que ella cuando ella llega ya a Belén, ya ella es la esposa de José, Correcto, un poquito ya era considerada su esposa. sí, ahorita fue un poquito confuso con algunas respuestas que hubieron. Sí, También ellos tuvieron seguramente, como había tanta gente, ya ahí era por espacio, ¿no? Alguien le consigue donde tenían que vivir. ¿Es cuánto tenés? ya. Ok, hay una novela cristiana basada en un protoevangelio que dice, data de 200 años aproximadamente después del nacimiento de Jesús y se le llama el protoevangelio de Santiago. Aquí se narra una novela donde se enseña que Jesús nace en una cueva. Y es interesante leer esta novela porque ellos dicen que José y María venían llegando en el burrito y le atacaron los dolores a María, encontraron una cueva, José dejó a María ahí en la cueva y le dijo, espérame ahí, mi amor, que voy a buscar una comadrona para para que para que te asista en el parto. Entonces José dejó a María ahí en la cueva y se fue a buscar a la comadrona. Y cuando él llegó con la comadrona, ya María había dado a luz. Y la comadrona dijo que cómo había sido esto posible, que ella diera luz de esa manera, sola. Eh, ahí se Hola, el dice, Espíritu Santo estaba con ella. alaba sierva, gloria a Dios. Se le despertó el micrófono a la hermana Rivera, Dani Rivera. Muy Sí, bien. Entonces, le decía esta historia, ¿verdad? Muy impresionante esa historia del protoevangelio de Santiago. No le estoy diciendo que esto está en el evangelio, sino en el protoevangelio de Santiago, un libro apócrifo nuevo testamentario y que esta historia ha sido considerada por algunos. Entonces, cuando nace Jesús en la cueva y llega la, la comadrona, como nosotros le decimos, la partera, ve lo de la manera asombrosa
que ya el niño había nacido. Y ahí habían 2 ladrones escondidos, que se dice que uno de los ladrones que estaban escondidos fue el ladrón bueno en la cruz. Y que la comadrona, cuando vio al niño, ella estaba enferma y alguien le dijo, uno de los ladrones dijo, no, póngale la mano al niño que usted se va a sanar. No sé si era lepra o algo. Yo tengo la novela por ahí. Y que cuando ella le pasó la mano, dice que la mujer se sanó y dijo que qué niño era este. De hecho, dicen que la comadrona se llamaba Salomé y ella pudo ver y dar fe del testimonio de que el niño, desde el momento en que nació, era un niño de virtud y que cargaba un llamado extraordinario en su vida. Si ojalá usted pueda conseguir esa novela y usted pueda leerla y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Es probable que usted la pueda conseguir en el internet. Protoevangelio de Santiago se llama. Y ahí dan otra perspectiva acerca del nacimiento de Jesús. Pero vamos a seguir hacia adelante porque me he quedado nada más en el nacimiento. Dime, Josefina. Sí, estuve buscando cómo eran los establos en la Biblia para Ajá. ese tiempo y eran cuevas, así mismo como se está describiendo lo que encontré. Ya. Cuevas donde ponían los animales. Muy bien, gloria a Dios. Es decir, que cuando nosotros leemos, por simple que sea la historia, es donde yo quiero despertar y agradezco el que ustedes hayan participado con tanta agilidad, ¿verdad? Y tanta entereza. Eso es bueno, mis hijos, para que ustedes vean que cuando nosotros discriminamos el texto, le preguntamos, le indagamos, nosotros podemos descubrir un montón de cosas, siempre tomando en cuenta, ¿verdad? Como tanto el hermano Rafael, el hermano Prado, nos han hecho despertar la conciencia en que siempre el plan de Dios, lo profético de Dios no falla y Dios va a usar los medios normales para que nosotros podamos ver el cumplimiento de lo que Él ha dicho. Tenía que nacer el Mesías en Belén y así nació. Dos cosas más, y me retiro porque, Dios mío, yo quería dar esta clase de que en una sola, pero no ha sido posible. Muy bien. Pastor, permiso. Ajá. Ya descargué el Protoevangelio de Santiago. Oh, pues usted está rápido. Y aquí Gloria a lo Dios. tengo. Qué bueno, léetelo y gózatelo para que veas una perspectiva nueva acerca de la vida de Jesús ahí. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, entonces vamos a hablar de la visita. Jesús recibió, siendo bebé, 2 visitas. ¿Cuáles fueron esas 2 visitas que recibió Jesús? Vamos a ver, voy a preguntarle, déjame ver. eh, Adelaida Paredes, dígame, ¿cuáles fueron esas 2 visitas que recibió el niño Dios? Adelaida, voy a preguntar a la gente que no quieren hablar. Aquí estoy, obispo, bendiciones. Amén, mi amada. Dígame, ¿cuáles fueron esas 2 visitas? Solamente me dice, sin detalles. Ok, bueno, los Reyes Magos fueron quienes visitaron, ¿sí? Los Reyes Magos. ¿Y Los quién más? llamados, Solamente los mal Reyes Magos. llamados Reyes Magos. Los ¿Cómo? llamados Reyes Magos. Muy bien. Sí. Ok. ¿Quién más completa la visita que recibió Jesús? Los Rafael, pastores. no. Vamos a darle chance a otro. Espérate, tranquilo. Los Dani, pastores, pastor. los Pastores. pastores. Muy bien. 2 visitas recibió Estos el fueron niño. los primeros que estuvieron ahí. Perfecto. Los primeros que llegaron fueron los pastores
que fueron en el mismo momento, la misma noche en que el niño nació, y dice que lo encontraron envuelto en pañales. ¿Y en qué tiempo llegaron los, vamos a buscarle otro nombre, los sabios del Oriente? Vamos a ver, ¿en qué tiempo llegaron los sabios del Oriente? ¿Quién tiene una idea? Dice que cuando ellos llegaron ya estaban en la casa, ¿verdad? ¿Qué tiempo? Hello. O sea, Bueno, ¿cuánto tiempo le tomó llegar desde donde ellos estaban hasta Jesús, pastor? sí, Jesús todavía estaba en el pesebre cuando ellos llegaron, o si duró una semana o dos, más o menos. Pastor Álvarez. Yo pienso que eso fue alrededor de un año, 6 meses. No, 3 años tenía el niño. Bueno, uno dice 3 años. ¿Por qué Entonces usted Herodes le había arrancado la cabeza. dice? Vamos a ver, ¿por qué dicen 3 años? Prado. Yani también ahí, aleluya, qué bueno. Ah, le puedo Yo decir. 2 años. ¿Cómo es, Yani? 2 años. 2 años. Ok, ¿Le puedo decir, pastor? vamos a quedarnos ahí. Tenemos 3. 1 año y 6 meses, 2 años y 3 años. Ok. ¿Le puedo decir por qué? ¿Por qué 3 años, siervo? Porque Herodes, 2 años, porque ya cuando Herodes se enteró, ya el niño tenía entre los 2 años y los 3 años, y por eso fue que Herodes mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo. Ok, pues entonces no eran 3, eran 2. No, 2 años, 2 años. Ok. Eran dos. Ok, muy bien, muy bien. Ok, estamos ahí. De 2 años para abajo. Entonces podemos jugar con el tema del pastor Álvarez, que podría ser aproximadamente 1 año y 6, 8 meses. Y Herodes, para asegurarse, dijo de 2 años hacia abajo. ¿Por qué Herodes tomó la determinación de 2 años hacia abajo? ¿Cómo él se dio cuenta? ¿Qué tip él pudo recibir para saber que no fue de 6 meses para abajo o 5 años para abajo? ¿Por qué él determinó de 2 años para abajo? Prado, tu micrófono, manito. Varón, es muy probable que ellos tomaran en cuenta a los sabios que vinieron de Oriente hasta ahí. El tiempo que ellos pudieron haberse tomado para llegar al lugar. Ok. Es una inferencia, porque imagínense, yo no tengo el dato cierto, leído, ¿no? Hay un dato bíblico ahí. Es cierto, pastor. Dígame, Priscila, dígame. Bueno, en Mateo 2:16 dice que al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Ok. Recuerden que cuando los sabios llegaron donde Herodes, fueron una pregunta, algunos puntos básicos. Ellos fueron al palacio buscando al rey que había nacido. Fueron al palacio porque quien lo guiaba a ellos para llegar a donde estaba el niño era la estrella. Pero como ellos llegaron a la tierra de día, no tenían la estrella que lo iluminara. Así que ellos van al palacio y preguntan por el niño, ¿dónde está?
el niño? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes se sorprende y dice, ¿cómo que el rey que ha nacido? Aquí no ha nacido nadie. Entonces ellos le dijeron, no, su estrella hemos visto y sabemos que ha nacido. Y por esa estrella hemos venido hasta aquí. Hasta aquí. Y llegamos al palacio porque se sobreentiende que aquí es que tiene que estar. Así que los reyes esperaron la noche otra vez y guiados por la estrella van al lugar exacto donde estaba el niño Jesús. Entonces, en ese tiempo, pues Herodes le preguntó a los sabios que cuando ellos habían visto la estrella y le dieron el tiempo desde cuando ellos habían visto la estrella, que ya era un promedio de 2 años. Fíjense el tiempo que ellos tenían caminando para llegar hasta donde estaba Jesús. También entendemos, voy a adelantar, que eran 3 por los regalos que le dieron, pero no eran 3, era una caravana de sabios que habían venido. Otro punto importante, estos sabios que habían venido era la casta de sabios que habían hecho comunión con el profeta Daniel. Y se dice que Daniel les había instruido y les había dicho que iban a nacer y que cuando naciera toda la riqueza que Daniel había acumulado en Babilonia, en el oriente, que Daniel no se había casado, que Daniel no tuvo hijo, y estamos hablando de un secretario de Estado de varios reyes, y había acumulado toda su riqueza, y le pidió a ese grupo de sabios, a ese grupo de estudiosos, que cuando eso aconteciera, le llevaran su ofrenda al Mesías. En otras palabras, según estudios, se piensa que todos esos regalos, oro, incienso y mirra, que tiene también su connotación espiritual, le sirvió como recurso económico, financiero, para irse a Egipto por un tiempo. Y pudieron alquilar casa ya, comer, vestir y todo lo demás sin necesidad de buscar prestado ni tener una tarjeta de crédito. Le llevaron suficiente dinero, le llevaron suficiente economía para ellos poder hacer ese viaje. Es decir, que Dios lo tenía todo totalmente calculado. Cientos de años atrás acumuló las riquezas de Daniel para dársela al Mesías. Y siento decirte esto, a lo mejor tú estás pasando por un momento de escasez, pero ya Dios acumuló lo suficiente para que tú puedas resolver la situación que está delante de ti. No temas, tranquilo, siervo, tranquila, sierva. Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él va a suplir todo lo que os falte, dice su palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Que Dios lo bendiga. Eso es un cosito ahí. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nos turbamos, pero tenemos que aprender a depender del Señor. El que da la prueba, también da la salida. Aquel día, dice la Biblia, que el día que entramos en prueba, ya ese mismo día, el Señor firmó cómo nosotros vamos a salir. Que nos ayude a producir paciencia en medio de la prueba, para que nosotros podamos ver la mano de Dios obrar de una manera grande en cada una de nuestras vidas. Si tenemos paciencia, el Señor hace como tiene que hacer con cada uno de nosotros, en cualquier sentido, hermano, económico, financiero. Y usted dice, no, por allá en Nueva York, no, aquí también se pasan pruebas financieras, y tenemos que aprender a depender del Señor, y el Señor nos suple y nos bendice. Le suplió a su hijo todo lo que necesitaba, y esto le sirvió como recursos. Amén. Así que esos reyes, esos sabios del oriente que vinieron en grande caravana
dice que no solo le dieron los regalos, sino que también le adoraron y pudieron adorar al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, mis amados, les doy tarea para la próxima semana. Le voy a pedir a mi amada Priscila y a mi amada Josefina, ustedes dos se van a encargar de hablar de la infancia de Jesús. ¿Cómo fue la infancia de Jesús? Hello. Y los 30 años perdidos. Entendido. Ahí mismo, ahí mismo. Prado, no agregue, Prado. ¿Qué pasa? Manéjese, hermano Prado, que lo vamos a con el amor en Cristo. No, Gloria a Dios. Eso es cortito, eso es cortito. Sí, Eso yo lo estaba la infancia buscando. de Jesús y esos 30 años perdidos. Que no, Amén. sí, que no son perdidos. Lo que pasa es que históricamente le hablan así. Exacto, Pero que no hay Cristo no una... perdió ningunos años. Así es, que no hay una redacción ahí, ¿ok? Entonces ellas dos nos van a Una hablar de relación, eso. sí, bestia. Amén. Voy a pedir a mi hermana Celestina Vázquez que pueda hablarnos acerca del ministerio de Jesús. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? ¿Está Amén. bien? ¿Ok? Amén, pastor. Ok. Y... Varón Pen. Ajá. Varón Pen. Sí. ¿Usted me permite hacerle una sugerencia a mis hermanos? Claro, ¿cómo no? Mire, señores, Wikipedia, Google y todo eso está lleno de cosas que nosotros podemos nutrirnos de esos. Inclusive el asunto que puso el varón de esos 30 años perdidos, no soy yo que me lo estoy inventando. Yo investigué todo eso por ahí y me nutrí más o menos de eso. Sí. Tómense un tiempito y ustedes verán 30 minutos o una hora y se encuentran bien con eso. Gracias a Dios por... Y lo que van a leer, sí, y lo que van a leer le va a durar solamente como 10 o 15 minutos en lo que se hacen las evaluaciones y la cosa. Pero tienen que discriminar las informaciones que reciben. Perfecto. Sí, tienen Sí. que colarla. Eso es así. Sí, La por eso inteligencia... por eso hablé de las evaluaciones. Claro, la inteligencia artificial nos ayuda un montón, porque la inteligencia artificial lo que se nutre es de las informaciones que han sido subidas al Internet de diferentes campos, y cuando le preguntamos, pues ellas pues nos hacen comparaciones. Lo que tenemos que tener es el buen carácter para nosotros poder evaluar la información que estamos recibiendo. Gracias por la información. Y por último, voy a pedirle a nuestra hermana Lucía de Jesús que pueda hablarnos en qué radicó la enseñanza de Jesús. ¿Cuál fue el fundamento de la enseñanza de Jesús? ¿Ok? Entonces ahí vamos a discutir esos temas la próxima semana. Vamos a escuchar sus exposiciones y nos vamos a gozar con ustedes. Amén. Ministro. Sí, ¿quién dijo ministro? Adelante, Pastor Huáscar. Sí, una pequeña inquietud que nos ayude con esa corroboración. Ajá. Para que usted nos dé una afirmación sobre eso. Se corrobora mucho que María, después del nacimiento de Jesús, siguió siendo virgen. Y tuvo 7 hijos más. No. Oh, pero venga acá. Pero espérame. Después del nacimiento de Jesús, acuérdate que José durante todo el embarazo y el parto no la tocó. Sí. Guacal, tumba eso. Viejo. Después del nacimiento que de Jesús presentaron al niño, después que él presentaron al niño, él la conoció. Pero amén, claro. amén. Pero en todo el embarazo. José no era eunuco.
No, pero Esa novela, oigamos claro la posición del pastor Huáscar. amén, Jesús nace. nace, Cuando ella da a luz a Jesús, sigue siendo virgen. amén. Sí. Esa novela que Esa usted pues, mencionó, pastor, yo tuve la oportunidad de oír a un expositor Ajá. hablar detalladamente de esa. Y él especificó dentro de, yo claro, me lo reservo, lo estoy compartiendo aquí con ustedes, que de Sí, hecho el nacimiento de Jesús lo que hace es sorprender a la comadrona, a la honoriza cuando llega, es que correcto. ella no ve ningún desorden, No. que el nacimiento no fue vaginal. Está fuerte ahí, ¿verdad? Pues ahí está fuerte. Ahí está fuerte. Todos esos conceptos que el hermano está tocando, Luis, tú lo vas a encontrar en el protoevangelio que tú acabaste de bajar. Amén, porque los dos personajes que usted mencionó ahorita, que acompañaron a Jesús en la cruz, Ajá. dijeron que ellos sí sintieron el movimiento y el orgullo de cuando llegaron, que sí, ok, y cuando José salió, que ella quedó sola, Sí. que después de eso ahí hubo un resplandor, que ellos se quedaron Ajá. plasmados, y luego de esto ya tenía el niño en las manos. Yeah. Bueno, Yeah, yeah, yeah. Eso es así, eso es así. Ahí todas esas informaciones están en el protoevangelio de Santiago. Bájelo ahí en su teléfono, léalo y usted va a encontrar muchas cosas interesantes, interesantes acerca de Jesús. Bien, mis amados, por esta noche hemos terminado. Ustedes tienen las 9:41 de la noche allá. Gloria al nombre del Señor. Y antes de que me lo toque el esperamos por timbre, aquí, varón. gloria a Dios.